Bueno, hola a todos, bienvenidos a una nueva pizarra. En esta ocasión, pues bueno, había muchos partidos donde que poder analizar en este caso, pero bueno, yo he optado por esa final de la Eurocopa del 2008 entre la selección española y la selección alemana, con Luis Aragonés al mando de esa selección y donde yo creo pues que empezó ese estilo propio, digamos, ¿no?, de la selección que nos ha caracterizado sobre todo en estos últimos años, con esa consecución luego del Mundial en el 2010, de la siguiente Eurocopa ya con Del Bosque también, igual que en el Mundial en 2012. Bueno, yo en definitiva al final creo que era de recibo totalmente, pues analizar a esta selección que fue la pionera en este modelo de juego y sobre todo ensalzar, por supuesto, también todo ese mérito que tenía el gran Luis Aragonés, que ya no está entre nosotros, pero que de luego nos ha dejado un legado totalmente claro, evidente, y que estaremos eternamente agradecidos, sobre todo estos aficionados al fútbol, pues que con tanta ocasión vivimos este desglose táctico, ¿no?, que en este caso queremos hacer. Fijaros, importante, ¿no?, porque ya va pasando el tiempo, ya han pasado 12 años, fijaros la alineación. Muchos jugadores reconocibles, por supuesto, todos, porque yo creo que todos no sabemos esta alineación de memoria, pero una vez que te pones a pensar un poco en el tiempo, fijaros, jugadores como en este caso Xabi Alonso estaba en el banquillo, es verdad que el Guaje Villa no pudo jugar ese partido por lesión, pero sin embargo al final del partido pues Torres fue sustituido por Huiza, que actualmente sigue jugando en Segunda División B. Bueno, vemos a Capdevila, vemos a Marchena, Puyol, vemos a Sergio Ramos en el lateral derecho, no vemos a Piqué. Bueno, pues en fin, esa selección tan reconocible que fuimos poco a poco sabiéndonos todo de memoria, empezó aquí con este grupo de jugadores más todo ese banquillo que lógicamente pues no lo reflejo en esta alineación, para tener ese camino de éxito tan sumamente grande. Vamos al análisis del partido, porque la verdad que fue un partidazo y os recomiendo poderlo ver estos días de confinamiento para que os entretengáis, porque el partido creo que tiene muchos aspectos a analizar y sobre todo para ver, creo que es muy entretenido. Fijaros la selección española con un sistema de juego 1-4-1-4-1. Ya lejos todavía, aproximándose por detalles tácticos que vamos a ver ahora, pero aún lejos de ese 1-4-3-3 que actualmente es el que más se utiliza, que se sigue utilizando con Rubén Moreno y ahora con Luis Enrique, y antes también con Luis Enrique, por supuesto. También con Vicente del Bosque volvimos más a un doble pivote, pero aquí vemos un 1-4-1-4-1 muy claro, con Sena como jugador que es el que realizaba la cobertura, la situación de ayudar a los compañeros que puedan ser desbordados en toda esta línea. Y era ese jugador que hacía esa función, sobre todo a nivel defensivo. Pero vamos a ver cómo a nivel ofensivo el equipo cambiaba, Vemos la alineación, como decía, reconocible. Vemos también una selección alemana con un sistema de juego 1-4-3-3, con jugadores netamente ofensivos como Podolski, como Klose, que al final Klose pues es un jugador siempre muy referencia, pero una selección alemana que todavía no tenía ese modelo tan definido de conservación del balón y de juego más combinativo, que usaban también bastante todavía juego más directo. Y de hecho en la segunda parte, cuando analicemos, veremos a ver cómo vuelven a ese origen. Y esta selección, que igual que la española, también dio paso luego a una selección campeona, incluida campeona del mundo también, con un bloque muy parecido a este, que fue cogiendo ese modelo, yo creo, que con reflejo fiel de la selección española. Bueno, ellos vemos el 1-4-3-3 como bien decía, pero con un delantero demasiado claro y casi más un 4-5-1 que un 1-4-3-3, pero lo analizamos todo. Pero sobre todo quiero que en esta pizarra nos centremos mucho en la selección española. Fijaros, para mí muy importante. En la fase ofensiva, la selección española lo que hacía, iremos viendo algunas imágenes de lo que vayamos hablando, sobre todo de las cosas importantes. Sena, un equilibrio muy claro. Aquí lo que hacía Sena, sobre todo a nivel defensivo, porque la selección española no era un equipo que presionara en altura. Era un equipo que se replegaba a una zona asignada que llamamos los entrenadores, en este caso unos 10-15 metros por delante del centro del campo. Aquí se situaba Fernando Torres y a partir de aquí el equipo ya cogía una distancia siempre de 12-14 metros, las líneas juego mucho, muy juntitas quiero decir siempre, y eso le daba una estabilidad defensiva importante, pero no un pressing en altura. No era un pressing en altura agresivo como sí que, por ejemplo, empezó Alemania ese partido. ¿Por qué? Pues en parte porque fijaros los jugadores que teníamos. Teníamos a Torres, que sí era un jugador de ir más a presionar, pero demasiado solo. Iniesta, Cés, Xavi, Silva no son jugadores que puedan estar presionando todo un partido entero. Son más jugadores netamente ofensivos que defensivos. Luis Aragonés lo sabía, lo que hacía era retrasarlos más, juntarse e intentar generar siempre que los espacios
se cerrasen agrupando al equipo, estando juntos con una distancia de líneas correcta. Y entonces a esas individualidades de uno contra uno, donde Silva, Xavi, Cés o Iniesta podían ser superados, porque no eran netamente defensivos, pues estaba Marcos Sena, que era el que salía a esas coberturas. Entonces creo que esa función era fundamental y por eso para el Xavi Hortaleza era una pieza tan importante la de Sena. Sin embargo, luego en la salida de balón veremos también alguna imagen como es Xavi el que venía, y cuando esto pasaba, o incluso alguna vez Cés venía a recibir, o incluso Iniesta, Sena desaparecía y se metía ya por detrás de su línea que ellos adelantaban. ¿Para qué? Para no tener tanta referencia clara y que el equipo alemán no pudiera hacer una marca muy establecida sobre los que sacaban el balón. Entonces aparecía Xavi, o aparecía Cés, o aparecía Iniesta, y Sena saltaba línea. También alguna vez era Sena el que recibía, y entonces Xavi o Cés o Iniesta saltaban líneas y siempre desaparecían de esta zona. Sobre todo, como digo, para intentar coger al equipo alemán entre líneas, porque ellos sí que adelantaban las líneas. A Klose se situaba por esta zona, Schweinsteiger se situaba por esta zona, Podolski también, Ballack, que a nivel defensivo no rendía mucho y venía muy renqueante de lesión, y al final el nivel defensivo no era el más adecuado, pues eso la selección la aprovechaba buscando siempre la espalda entre ellos. Mientras que Torres lo que hacía era fijarse siempre con Metzelder o con Mertesacker, siempre, porque eran dos centrales más lentos, pero sin embargo, como los alemanes adelantaban mucho las líneas para presionar, eso quería decir que también los centrales se adelantaban. Ahí había espacios a la espalda y es lo que la selección española intentaba aprovechar con alternancia en el juego. Para mí esa es la clave de la selección española, Luis Aragonés. Más que el que jugara muy, muy bonito, muy vistoso, con conservación del balón, eran los dos registros claros que tenía. En este partido, por eso os recomendaba poder verlos, se puede ver perfectamente. Vemos a una selección, conservación del balón, con pases, con apoyos, con un juego más controlado, más cercanos, y una selección donde también, después de ese juego corto de 2, 3, 4 pases, intentaban buscar espalda para que Torres, que se situaba siempre por esta zona, se midiera contra un central o contra otro. Y normalmente además se iba a por Mertesacker, que era un jugador más grande, más lento, más pesado, y ahí Torres también le podía hacer bastante más daño. De hecho, Torres creo que hizo un partidazo soberbio, a pesar, no solamente por el gol, sino por todo lo que le aportó a la selección ese día y ese trabajo incansable, y creo que fue uno de los destacados, porque ese trabajo sucio ahí arriba que hizo, pues fue muy importante. Vamos a desglosar algo también fundamental. He pintado de inicio a Iniesta por aquí y a Silva por aquí. A los 10-12 minutos, Silva aparece por derecha, Iniesta por izquierda, Cés aparece por detrás de Torres, o Cés aparece en banda, Iniesta se mete por dentro. ¿Qué quiero decir con esto? Intercambio de posiciones, desdoblamientos, intercambiar posiciones entre jugadores. Jugadores que se van de una zona, jugadores que llegan a esa zona, pero no se desocupaban. No había una densidad de jugadores que se juntase, por ejemplo, con Xavi, con Silva, con Cés, con Sena en una banda y entonces desequilibraran la otra zona del campo. No, eso lo que pasaba era que si Silva se venía hacia aquí, pues Xavi se venía hacia afuera. Si Cés aparecía por aquí, Iniesta rompía por aquí. Fijaros que siempre hacemos cruces. Esos cruces son los que provocaban también algo que para mí es fundamental en esta selección. Los triángulos que se formaban a nivel defensivo y a nivel ofensivo. ¿Qué quiere decir? Que siempre situaban tres vértices. Fijaros, si Cés tenía aquí el balón, entonces Torres siempre se metía por esta zona, como habíamos dicho antes, desaparece de aquí, y entonces para que aquí haya un triángulo y haya tres vértices nos falta uno. Fijaros, el vértice más defensivo, que es el que más retrasa hasta aquí Cés, que es poseedor de balón, aquí ya tendría uno con Iniesta y nos falta uno. Pues aquí siempre aparecía o Xavi, o Silva, o incluso Sena, pero siempre había un jugador que aparecía en esta zona. Fijaros, ahí lo que hace es que te forma este triángulo y lo que te hace son apoyos laterales. ¿Qué te permite los apoyos laterales? Que si aquí tienes una pérdida de balón, siempre tienes este jugador para poder rectificar. Siempre. Entonces eso la selección lo hacía constantemente. En fase defensiva, ¿para qué le servían esos triángulos? Para hacer coberturas. Pues ayudar. Si aquí tenía, por ejemplo, la selección Iniesta, imaginaros, tenía a Podolski y hacían 1 contra 1, pues si era desbordado, que era probable que fuera desbordado porque no es un gran defensor, pues entonces Cés podía salir a la cobertura. A eso me refería con los triángulos ofensivos y a los triángulos defensivos. Y eso esta selección lo manejaba a las mil maravillas. Otra de las claves
que yo creo que también tenía este equipo y tuvo este equipo, eran los contraataques. Los contraataques en ese registro del juego del que hablo eran fundamentales. Cuando salían, a pesar de estar replegados ligeramente sobre esta altura más o menos y tener mucho campo para recorrer, no importa. Llegaban con 3-4 jugadores siempre de segunda línea. También veremos alguna imagen de eso. Si Torres se abría por fuera, esta zona no quedaba nunca desocupada a pesar de tener solamente un punta. Porque ya la segunda línea corría rápido, corría muy rápido, llegaba y ocupaba zonas. De forma que siempre había 3-4 jugadores, aunque Torres cayese a banda. De hecho, el gol, vemos que es un pase en profundidad de Xavi. Veremos también una imagen muy clara donde rompe línea y se mete aquí detrás. Al meterse detrás de Frin, de Ballack, en los medios, le gana la espalda, juega y ahí en 1 contra 1 ya sabemos la historia de Torres contra Lang, que le gana, le cuerpea y al final ese gol que nos dio la Eurocopa. Pero sobre todo, ¿cómo viene ese gol? Buscando lo que decíamos, buscando uno de los jugadores del medio siempre, la espalda de los medios del equipo alemán. Pues yo creo que esa es una de las claves fundamentales. Otra de las claves yo creo que ya es en la segunda parte, la importancia de los cambios. Creo que ahí Luis Aragonés estuvo muy acertado, mete cambios en el minuto 63 y en el minuto 65, mete a Xabi Alonso, al final quitas a Cés y lo que hace es un cambio de sistema. Y aquí ya sí que desaparece la figura, fijaros, al quitar a Cés lo que hace es meter a Xabi Alonso y lo que hace es un 1-4-2-3-1. Meter a Xavi Hernández en una media punta. En esa media punta para intentar sobre todo sujetar mucho más el centro del campo. También quita a Silva y mete a Cazorla. Estamos hablando sobre todo, fijaros, ya Cazorla juega por aquí, porque como he dicho antes cambiaban posiciones. Iniesta se mete ya aquí desde primera parte. Se mete ahí por fuera. Y fijaros, minutos 63-65, cómo cambia ya el sistema de juego. Reforzando, como digo, esta zona. ¿Por qué? Porque el equipo alemán lo que hace es prescindir de uno de sus medios y meter un punta más. Mete un punta más y al final está jugando con 2 puntas. Ya quitamos de aquí a Klose. Está jugando con 2 puntas que se quedan fijando a los centrales. Pero la segunda línea no llega tanto, porque al final Ballack tiene que retrasar, hacen un doble pivote y fijaros, al final Schweinsteiger es el que se mete un poco más dentro para intentar generar un poco de igualdad en el centro del campo, pero no la consiguen, porque se queda solo Ballack, se queda Frin y al final Xavi, Sena, Xabi Alonso, Iniesta viniéndose por dentro y dejándole espacio para que suba Capdevila, Cazorla metiéndose dentro también y dejándole espacio para que suba Ramos. Al final la selección española acumula más gente y en esas segundas jugadas de la segunda parte casi siempre se las queda la selección española. Y como la selección alemana mete 2 puntas, lo que hace es renunciar al juego de origen más combinativo para pasar a un juego largo. Un juego largo donde por arriba, aunque son 2 jugadores grandes, los 2 puntas alemanes, Puyol y Marchena, van muy bien en juego aéreo y en esas segundas jugadas está siempre con superioridad el equipo español. A pesar de eso, entre el minuto 60 aproximadamente, 55, 65, 70, 15 minutos de ida y vuelta, donde el partido se abre y es espectacular, pero ahí Luis Aragonés está muy inteligente, mete estos cambios, refuerza y luego ya en el 78 es cuando ya saca a Torres del campo y mete a Dani Huiza. Quería poner a todos los protagonistas, por eso voy señalando los cambios. Y Huiza lo que busca es quedarse con balón, aguantar más jugadas. En aquella época tenía un nivel extraordinario, donde se quedaba mucho, retenía mucho, esperaba que llegase un poco las segundas líneas y ahí la selección lo maneja de cine. Sobre todo, bueno, pues quería más que el partido en sí, sobre todo, y centrarnos en lo que hicieron los alemanes, que tuvieron un gran inicio, pero luego se fueron desinflando porque a la selección le manejó mejor los registros y yo creo que movió mucho mejor el banquillo y fue más consistente en su idea y no cambió tan rápido como los alemanes de empezar a tirar balones más largos. Quería sobre todo resumiros un poco pues el origen, ¿no?, de cómo empezó un poco ese juego, que a mí no me gusta llamar tiki-taka porque no creo que sea la mejor pronunciación. Yo creo que lo mejor es un juego combinativo, es un juego fluido, un juego vistoso, un juego dinámico, un juego vertical, no un juego de tenerla por tenerla, sino de tenerla con un objetivo. Los 2 registros que manejaba la selección en la fase ofensiva, que era alternancia en el juego, a veces corto, a veces llegar con segunda jugada
o intentar buscar la espalda con Fernando Torres, y luego el manejo de las transiciones en los contraataques creo que era fundamental, y en los repliegues para irse a esa zona sin nada de la que hablaba, a hacerse fuertes, y a pesar de no tener un equipo defensivo en el centro del campo, que con la superioridad táctica que encontraban con esos triángulos de los que hablábamos, al final fue una selección tan solvente y que encajase tan pocos goles teniendo tan pocos jugadores netamente defensivos. Fijaros además, pues por nombres, tienes estos 4 jugadores, pero tienes a Sena, y luego a partir de ahí todo lo demás es muy ofensivo, muy creativo, jugadores que además son acompañados por los laterales porque tenían recorrido y tenían protagonismo. Al final creo que una selección súper completa, además se llevase la portería por un Casillas en aquella época extraordinaria, como prácticamente en toda su carrera. Y creo que bueno, pues que al final es una gran piedra de toque para saber el porqué la selección llegó también a jugar de esa manera y darle el reconocimiento que por supuesto creo que se merece estos 20 jugadores que fueron al Mundial, más su seleccionador, su cuerpo técnico y lo que nos hicieron disfrutar a todos. Bueno, pues espero que os haya gustado, iremos haciendo alguna otra pizarra más histórica. Mandaros un fuerte abrazo como siempre que hacemos una pizarra hago. Espero que todos estéis ya esperando también con ganas ese aplazamiento que tenemos ya para vernos y hacer ya todo esto con un fútbol en directo, pero lo más importante es que estéis bien, que los que habéis perdido a los seres queridos, como siempre os digo, mandaros toda la fuerza del mundo, los que estáis pasando malos momentos, que ojalá os recuperéis pronto, y lo único que puedo hacer de aquí es mandaros un fuerte abrazo a todos y que mucho ánimo de verdad, que ya queda mucho menos. Un placer como siempre, nos vemos en la siguiente pizarra.